Ok, entonces, ¿qué veíamos? Que no se trata de un divorcio temático, no es que me estoy yendo del tema, justamente estoy profundizando en el tema. Se trata de ver cómo conectar esta estructura literaria, aquí estamos viendo la idea literaria que está en el texto, en estas dos líneas que corren paralelas, que están unidas: reyes, profetas, profetas, reyes. Y este aspecto, que es poco amistoso, es muy enfrentada la línea. Usted ve el trato en la historia de Israel, y la mayoría de las veces los profetas estuvieron en conflicto con los reyes, pero eran los profetas los que ungían a los reyes de manera permanente. Tenemos nosotros entonces esta idea presente. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Amén. Entonces, debemos ver algo parecido o exactamente la misma idea que se encuentra aquí presente en el texto que nosotros estamos estudiando. Entonces, vamos a ver en primer lugar por qué ocurre esto. Vamos a ver por qué ocurre esto. En primer lugar, las tradiciones sobre las que se levanta Israel tienen que estar fundamentadas en la Torá, ¿cierto? Las tradiciones sobre las cuales se va a levantar, que Israel tiene que velar, tiene que cuidar, tiene que guardar, tiene que caminar en ellas, tienen que estar fundamentadas en la Torá. Segundo, el legislador o paradigma principal como personaje histórico de Israel se llama Moshe. ¿Ok? Se llama Moshe. Entonces, esto nos lleva a presentar o a destacar lo que la Torá hace. Presenta a Moshe como paradigma de profeta por excelencia. Vamos a ver algo en Devarim capítulo 18, versículo 18. También vamos a ver Números capítulo 6, versículo... ya vamos a ver. Devarim o Deuteronomio 18, 18 y Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo... perdón, disculpen ustedes, Números, no es esa la cita que quería darles, es número 12, verso 6. Número 12, versículo 6 hasta el versículo 8, donde vamos a ver primero la primera cita que di, por favor. Ajá. ¿Pueden leer la primera cita? Yo les levantaré a un Naví como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo les mando. Amén. Ahí tienen ustedes a Moshe como paradigma, es decir, como figura central de los profetas. Figura central de los profetas. Naví Kamoni, profeta como yo, levantará Yahweh. O sea que el punto de referencia de los venideros profetas en Israel tiene que ser como Moshe. O sea, debe imitar a Moshe. Por eso es que a veces uno escucha, por ejemplo, los profetas del cristianismo, son profetas sin Torah. ¿Usted se imagina un Moshe sin Torah? Y usted ve esos supuestos profetas que tiene la corriente cristiana y son profetas sin Torah. Entonces, ¿qué paradigma de profeta puede ser ese? No es profeta como Moshe. Ahora, Jeremías fue un profeta como Moshe, sí, estuvo bajo la Torá. Elías, Micaías, todos estuvieron bajo la Torá. Nuestro Mashiach estuvo bajo la Torá. Entonces se puede ver aquí este paradigma de profeta. En Números capítulo 12, versículo 6 hasta el 8, ¿qué dice, por favor? El Señor les dijo:
Escuchen esto que les voy a decir. Cuando haya entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños, pero con mi siervo Moshe no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar de él? Ok, entonces, fíjese lo que dice. Sigue diciendo, a él le hablo cara a cara en presencia, no con enigmas, y él contempla la figura de Yahweh. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi servidor, contra mi siervo Moshe? Entonces se ve a Moshe como paradigma de profeta en la Torá y como un profeta que está por encima de los que iban a venir después de él, ¿cierto? Se puede ver entonces que este paradigma de Moshe como profeta iba a atravesar la historia de Israel. ¿Sí se puede ver esa idea con claridad? Entonces es normal que Moshe, siendo un paradigma de profeta por excelencia, atraviese la historia de Israel como modelo y se vayan formando tradiciones. Los profetas venideros hagan tradición alrededor de la figura de Moshe. ¿Se entiende la idea? Estas tradiciones nosotros las encontramos presentes incluso dentro del mismo texto del Éxodo que nosotros estamos aquí señalando. Entonces se van viendo indicios de esto aquí entre el relato que nosotros estamos estudiando de Moshe y el rey de Egipto, entre Moshe y el rey de Egipto, ¿ok? Ahora, miren ustedes que este modelo va a funcionar no solamente en la situación de Moshe ante Faraón, sino también en la situación de los profetas de Israel ante los reyes de Israel. ¿Qué tendríamos nosotros aquí entonces? Tenemos la idea de que el profeta siempre tiene que ser fiel a Yahweh y que el rey se puede desviar en cualquier momento. Es decir, cualquiera de los reyes de Israel en cualquier momento puede transformarse en un nuevo faraón que hay que combatir. ¿Sí me estoy explicando? O sea que si aquí Moshe está atacando un poder esclavizante representado en Faraón, los profetas de Israel tenían que enfrentarse a otras formas de esclavitud, aunque los reyes fuesen israelitas. ¿Sí se entiende la idea? Porque es el paradigma, pues lo que quiero que se pueda captar. Es lo que quiero que se pueda captar. En los círculos proféticos, en los libros, pues, de Reyes, Samuel, Crónicas, en los libros de los profetas se puede ver exactamente esta línea de pensamiento. Los círculos proféticos mostraron esto, estuvieron activos gracias a la Torá, gracias a Moshe, y se enfrentaron ante poderes abusivos, ante poderes opresores desde este punto de vista. Y al mismo tiempo funciona entonces el pasaje que estamos leyendo como un paradigma de advertencia. Cuando Yahweh levanta profeta, es decir, cuando el profeta entiende la historia, cuando entiende muy bien, tiene una lectura correcta, una lectura teológica, puede leer la voluntad de Yahweh, tiene la obligación de transmitirla, y quien la escucha tiene consecuencias por no ajustarse a ellas. Entonces esto es lo que hablamos del preámbulo para un juicio. ¿Se capta la idea? Si allá Moshe se está parando frente a Faraón y Faraón no obedece, viene una serie de plagas que van a tener una función no solamente de castigo,
sino pedagógica para que la voluntad de Yahweh se pueda llevar a cabo. Lo mismo, la misma situación ocurre con los reyes de Israel. Yahweh les enviaba profetas para que depusieran su actitud. Y por no obedecer venían una serie de plagas también. O sea que aquí Yahweh no cambia, Él espera que el individuo cambie. Yahweh no cambia, Él espera que la sociedad cambie. Yahweh no cambia, Él espera que la nación cambie. O sea, aquí Yahweh muestra firmeza, rectitud, muestra el principio de la justicia. Muestra que su justicia es como una ley natural. Es como cuando alguien quisiera suspender las leyes naturales. ¿Qué entendemos nosotros por leyes naturales? Mire, hay que tener cuidado porque a veces la gente lo que quiere exaltar son las leyes del Espíritu. Y las leyes del Espíritu, y entienden su espiritualidad de una manera tan descabellada, tan gnóstica, tan disparatada, que cuando usted revisa conceptualmente, teológicamente eso, escrituralmente eso, lamentablemente, y lo tengo que decir, es fétida su exposición. O sea, no se ajusta realmente a la verdad. Entonces, por eso hay como leyes naturales, intrínsecas al ser humano, a las condiciones necesarias para la vida, para el equilibrio, para que la justicia pueda prevalecer. Pero no, ahora el ser humano erradicó las leyes naturales de su conciencia y entonces él dice que la conciencia es ley para sí misma y por lo tanto el ser humano nunca jamás puede errar porque actúa con base a sus propias leyes. Y entonces las leyes de mi conciencia dictan mis decisiones, pero mis decisiones culminan donde empieza la conciencia del otro que está a mi lado. Entonces lo que se ha introducido es un caos total, porque entonces todos quieren crear sus propias leyes y eso no lo enseña realmente la Escritura. O sea, esa manera de pensar o de ver realmente no nos lleva a ninguna parte, sino a estar favoreciendo sistemas que son opresivos, que cuando usted conoce la palabra, usted dice, no pasará. ¿Por qué razón? Bueno, porque simplemente una persona de verdad libre, y la semana pasada como que era que planteaba que la verdadera libertad es comprometerse con el bien hasta el final, aún a expensas de nuestra propia vida. Aún a expensas de nuestra propia vida. En esos parámetros realmente nosotros podemos definir la libertad. Y fíjese que entonces la gente dice, no, lo que pasa es que ustedes son esclavos de Dios, esclavos de unas leyes, esclavos de la Torá. Ustedes no pueden decidir por sí mismos. Mire, no he visto a alguien más libre que el Mashiach. Y en su libertad dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien podrá decir, pero ¿qué libertad es esa? Bueno, la libertad de hacer el bien. Y el bien lo dicta Yahweh. No hay hombre que pueda dictar el bien. ¿Se entiende la idea? Entonces, esta serie o esta especie de ambigüedad, el asunto parece un poquito complejo. Pero es que tenemos que reivindicar nosotros, reivindicar el pensamiento complejo. Porque si no lo reivindicamos, entonces se nos atrofia el músculo del cerebro. Y entonces tenemos somos como eunucos mentales. Oye, eso es delicado. No puede ser posible que a nosotros nos pueda pasar una cosa así. Estamos obligados a pensar. Cuando usted hace ejercicio, al otro día usted siente un malestar en el cuerpo, usted siente un dolor terrible en el cuerpo. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que hay músculos que se están revelando y le están subiendo al nivel de su experiencia, de su ser consciente, y le están diciendo, estamos aquí para que se desarrolle. ¿Sabe por qué cuando a veces hay clases que son pesadas, que son profundas? ¡Ay, me dolió la cabeza! Bueno, el cerebro es un músculo que existe, desarróllalo. O sea,
Acostumbrémonos a pensar, a volver a pensar, a intentar volver a reivindicar esto. Reivindiquemos el derecho a la claridad de pensamiento. No puede ser posible que nosotros seamos una cosa pensando y otra cosa creyendo. Esa ambigüedad se tiene que acabar. Soy un ser humano, soy hombre o soy mujer y soy el que pienso y también no el que creo, sino el que tengo fe. Porque acuérdense que tener fe no es creer. Tener fe es saber, es tener convicciones. ¿Y cómo tú vas a saber? ¿Cómo vas a tener convicciones si no es pensando? ¿Cómo? ¿Cómo llega si no es pensando? Pero ¿sabe qué dicen? No. Cuando a veces alguien dice algo profundo, hermano, ¿cómo lo supiste? Por revelación, no pensando. No fue por revelación, sino pensando. Así como la pastora esta de la que me habló Gelmi ayer y me sentí indignado. Ella llegó a la conclusión, supuestamente un sueño, una visión, no sé qué tuvo. El diablo le habló y entonces dijo que él era tal cosa. ¿Cómo lo supo ella? Por revelación. Imagínense, ¿cómo sabemos nosotros a veces las cosas? ¿Cómo comprendemos la palabra? Los hermanos lo quieren hacer o los cristianos lo quieren hacer en el Instituto Boa. Entonces se tiran en oración y ayuno en lugar de dedicarse a pensar, a estudiar, a indagar, a profundizar. ¿Cómo nos puede llegar a nosotros la claridad de pensamiento? ¿Cómo nos puede llegar a nosotros la claridad de ideas? Dígame usted, ¿cómo usted se enfrenta a un gobierno criminal, forajido, si usted no tiene los parámetros intelectuales para leerlo, para identificarlo? ¿Cómo usted se alza como autoridad, como respuesta, como voz profética? ¿Cómo usted se enfrenta a una situación así? Si usted no puede entenderlo, pero cuando usted entiende que la Escritura trata este y todos estos temas, usted se da cuenta, por ejemplo, lo que hicieron los apóstoles frente a un sistema forajido y criminal, a pesar de que el apóstol dijo, sométanse a las leyes humanas, sométanse a los gobiernos humanos. Ok, te vas a someter a esos gobiernos humanos cuando ellos están contribuyendo para el bien de la nación, para el bien de la sociedad. Pero si están contribuyendo para anular las leyes naturales, las leyes que garanticen la vida, el bienestar, la seguridad, en ese momento eso es un gobierno forajido. Eso es un gobierno criminal. En ese momento usted tiene que apelar a su libertad de conciencia dictada por Yahweh y decir, juzguen ustedes delante de Yahweh si es justo obedecer a los hombres antes que a Elohim. Y en ese momento, porque mire, entiéndame lo que le estoy diciendo, cuando un gobierno es forajido, cuando es criminal, los hoteles que él tiene preparados para usted los va a saborear por no quererse ajustar al dictamen y los parámetros criminales que él está estableciendo. Pero hasta en esas condiciones, cuando tenemos libertad de conciencia, nosotros aceptamos la cárcel como un hotel 5 estrellas, el sufrimiento, la opresión y la persecución como un desierto donde nosotros nos podemos sentir libres porque estamos experimentando una libertad mayor. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener pendiente y no doblegarnos ante las ofertas de sistemas que simplemente quieren mantener la opresión. Esto es más o menos lo que está aquí planteado. Esto es lo que está planteado aquí en este enfrentamiento. Entonces, quieren anular las leyes naturales, que por eso les decía que esta falsa espiritualidad, donde nosotros nos quedamos en corito y en aleluya y en deja lo que se mueva. Entonces una espiritualidad, las leyes del espíritu separadas de las leyes naturales. ¿Y cómo se da eso? Pues
¿Cómo se da eso? Yo quiero saber cómo se da eso. Por eso yo prefiero reivindicar ahora las leyes naturales, es decir, las leyes que garantizan la vida, las leyes que se materializan, que se hacen materia, se hacen algo concreto en la vida de cada persona, de cada ser humano, para que se le garantice seguridad, para que se le garantice bienestar, para que se le garanticen posibilidades de ser, de estar, de existir, de crecer como persona. Pues usted se pone a ver a veces leyes, por ejemplo, antinaturales. Dígame usted la ley del aborto. Le da posibilidad a esa criatura de materializarse, de ser, de existir. ¿Eso es una ley que garantiza la vida? Ah, no, es una ley que reivindica los derechos de la mujer. ¿Derechos de mujer allí a qué? Pregunto yo. ¿Cuál es ese derecho? ¿Ah, mantenerte viva? Oh, no, es que eso no, ese no es el planteamiento. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho ahí? ¿Qué derecho tiene que privar allí? ¿La ley del débil o del más fuerte? ¿La ley del abusador o la ley? ¿Qué culpa tiene esa criatura de venir al mundo? ¿Qué culpa tiene? ¿Pidió que la trajera? O sea, uno se para a hacerse la pregunta. Y entonces, ok, tiene más derecho la mujer allí que aquella criatura que se está formando ahí. O sea, ¿quién tiene que proteger la ley? No tiene que proteger al débil. ¿Quién es el débil ahí? ¿Quién es el inocente ahí? ¿Ah? Y si a nosotros nos hubieran aplicado esa ley, si la mujer hubiese, si mi mamá hubiese puesto el derecho de ella de no querer tenerme, ¿estaríamos nosotros aquí? Los que defienden esas leyes, los que promueven esas leyes, ¿estarían ellos defendiendo esas leyes? No podrían defenderlas. Entonces tienen planteamientos francamente tan absurdos. ¿La igualdad de género? También es otra trampa, el tema de la igualdad de género. ¿Qué es eso? Si me hablas de la igualdad de sexo, es otra cosa. Pero no la igualdad de género, género está bien en literatura, ¿vale? Pero no vengas a hablarme tú de género en aspectos de hombre o mujer, de varón o hembra. En literatura está bien. ¿Por qué? Bueno, porque en literatura yo puedo hablar del género masculino o del género femenino. Y lo puedo aplicar al ser humano. Pero también puedo aplicar género masculino, por ejemplo, a el escritorio. Porque el escritorio no tiene sexo, pero le atribuyo una condición masculina. Y a la mesa le atribuyo el género femenino. ¿Por qué? Porque no tiene sexo. Le atribuyo una cualidad femenina. Pero en el caso del hombre o mujer, del animal, no se trata simplemente de género, se trata de sexo. O sea, y eso es algo que ahí se mete la trampa de estos pseudo pensadores, porque para mí el que no respeta, el que no reconoce que fuimos hechos con la facultad de reconocer en todo caso la verdad y ajustarnos con arreglo a ella, para mí eso es una trampa de los pensadores. Diga, hermano César. Pastor, en estos tiempos, cuando usted, antes de hablar de esta parte de femenino, masculino, esto, la mente, cuando usted estaba inspirado ahí con la cuestión de aquellos reyes y los profetas, en estos tiempos, en todas las naciones está pasando eso que está en el libro aquí de Nabucodonosor, en el libro de Segunda de Reyes. Todos esos países están pasando por eso. Se repite. Están trabajando a su manera, su gobierno son desastrosos. Amén. Y el pueblo sufriendo. Eso está pasando, eso está ocurriendo en este preciso momento está ocurriendo. Entonces, lo que pasa es que nosotros por mucho tiempo le hemos dejado a otros la responsabilidad de que piensen y nosotros no lo hacemos. Perdone, la introducción hace rato de los libros apócrifos, se estuvo hablando esa historia, miren, y usted va empatadito ahí.
Aleluya. Bueno, no sé qué hablaron de los libros apócrifos, pero si usted dice... Aquellas guerras de Nabucodonosor contra el pueblo y aquellas cuestiones. Ah, ok. Bueno, eso han sido los eternos conflictos. Bueno, muy bien. Entonces, esta es más o menos la idea que está planteada aquí. En la lectura de lo que nosotros estamos estudiando, es una lectura en prosa narrativa, o sea, se va a narrar digamos de una forma libre. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Vemos una instrucción de carácter, a ver qué carácter le podemos dar a esto. Tiene introducción y tiene conclusión en esta narración, pues. Vemos una introducción, vemos una conclusión, y la estructura del relato gira en torno a instrucciones que da Yahweh al profeta sobre dónde debe ir, a quién debe encontrar y qué debe decir. Fíjense que entonces Yahweh controla todo aquí, porque vemos instrucciones que se le están dando a quién, a el Naví, ¿ok? Y las instrucciones giran en torno a lo que mencioné: dónde debe ir, a quién debe encontrar y qué debe decir. O sea, el profeta no va a hacer lo que le dé la gana, porque es por no hacer lo que le dé la gana que Yahweh lo define como su esclavo. A un ser libre no se le puede definir como esclavo, ¿o sí? Cuando usted tiene un trabajador, bueno, ese trabajador es una persona, pero mientras esté en su área de trabajo, él va a trabajar de acuerdo a los parámetros que usted le esté estableciendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces claramente se puede ver aquí el carácter de por qué Moshe es profeta de Yahweh y va a ser el paradigma del resto de los profetas. Porque es Yahweh quien le dice dónde debe ir, a quién debe encontrar y qué debe decir. O sea, no se inventa un mensaje, no va donde él quiere y no se lo dice tampoco a quien él quiere. No tiene libertad en ninguno de esos aspectos. ¿Se entiende la idea? Entonces, en eso consisten las instrucciones de Yahweh. Vamos a ver esto más de cerca. Vamos a ver Primera de Reyes 21:17. Segunda de Reyes 1:3. Primera de Reyes 21:17. Segunda de Reyes 1:3. También vamos a ver Éxodo 7:15 y 8:16. Vamos a ir leyendo las citas, por favor. Éxodo 7:15 y 8:16. 21:17. Primera de Reyes 21:17, Segunda de Reyes 1:3, Éxodo 7:15 y 8:16. Y sucedió que vino la palabra de Yahweh a Elías diciendo. Acá. Sí, lea. Ajá. 21:17. Levántate y desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí que él está en la viña de Nabot, jezreelita, a donde descendió a tomar posesión de ella. ¿Se da cuenta? Vino la palabra de Yahweh a Elías el Tisbita. Es específico a quién vino la palabra de Yahweh. Es específica la orden de levantarse, a dónde ir, y también se le va a dar la instrucción de qué decir. ¿Se entiende la idea? Somos siervos de Yahweh. No podemos hacer lo que se nos antoje. No tenemos libertad en el mensaje. Usted, el día que usted predique su propio mensaje, hasta ese día usted es siervo de Yahweh. O sea, hay un problema serio. Hay gente que predica cosas que no están en la escritura y ellos dicen que son siervos de Dios.
¿Y cómo? ¿Cómo va a ser siervo de Yahweh alguien que está predicando su propio mensaje? Que está haciendo su propio reino. ¿Cómo es posible eso? Que está diciendo lo que a él o a ella simplemente se le ocurrió. ¿Qué dice la otra cita, por favor? Pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el de Tisbe, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y le preguntas si acaso no hay Elohim en Israel, para que tenga que consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón. ¿Se da cuenta? Entonces, una vez más, el mismo principio, la misma idea, la misma fórmula, la misma estructura literaria. Cambian las condiciones, pero el paradigma se mantiene. Lo que les decía, poder revisar esto desde la historia. ¿Se entiende la idea? Las otras citas, por favor. Éxodo 7:15 y 8:16. Ve por la mañana a Faraón cuando sale el río. Ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió muleta. ¿Se da cuenta? Una vez más, el mismo principio, exactamente el mismo principio. 8:16. Entonces Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se convierta en piojo por todo el día. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? Estamos viendo una estructura fija. ¿Sí la están captando? Una estructura fija. Hay una tradición fija. Hay un aspecto fijo en este caso. Otro elemento más básico de base, no de simple, es decir, más fundamental para poder profundizar en esta idea, es la fórmula que nosotros nos vamos a encontrar. Vamos a ver Primera de Reyes 21:19, 14:7, Segunda de Reyes 1, verso 4 y 9:3. Repito, Primera de Reyes 21:19, capítulo 14, versículo 7, Segunda de Reyes 1, 4 y 9:3. Para seguir profundizando en esta idea. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Vamos a ver como el sello de una fórmula profética. Vamos a descubrirlo. 29:19. Sí, De primera, ¿verdad? sí. Dice, y añadirás, ya, 21:19. Y añadirás, así dice Yahweh, en el lugar mismo en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu sangre. Amén. Entonces, allí vamos a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Así dice Yahweh. No. Así dice Yahweh. Vayomer Yahweh el Moshe. Esta fórmula la encontramos nosotros aquí en el pasaje que nosotros estamos estudiando. Lo que pasa es que no quiero que corramos con el texto. Aunque no nos movamos del versículo 8 hoy, quiero que se entienda la profundidad que puede tener esto. La profundidad que puede tener esto. Para que veamos la seriedad que le da Yahweh a una situación histórica y a una situación de opresión. Para que podamos captar nosotros esto. ¿Quién tiene la otra cita, por favor? 14:7. Sí. Así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor, Elohim de Israel, ha dicho, yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Amén. Una vez más la misma fórmula. Así dice Yahweh. ¿Qué dice Segunda de Reyes 1, 4 y 9, 3? Por tanto, así dice Yahweh, no volverás a bajar
morirás irreversiblemente. Después Elías se marchó. Imagínese usted, hay gente que le gusta que le hable Yahweh. Mire, yo pienso que aquel hombre, después de esa palabra, es una palabra terrible, ¿no? O sea, pero tenemos la misma fórmula. Vayomer Yahweh. O sea, es exactamente la misma fórmula. Entonces, hasta donde podemos ver aquí, estamos viendo la fórmula del mensajero. La fórmula del mensajero. O sea, esta fórmula es prácticamente fija y es un paralelo evidente con el texto que nosotros estamos estudiando, con la clase que nosotros estamos viendo. De hecho, Éxodo 7:8, como dice. Amén. ¿Se da cuenta? Es Yahweh quien está hablando a Moshe. Lo que es que Moshe está acompañado. ¿Sí? Y la palabra va dirigida pues a ellos dos. Pero la fórmula de mensajero se mantiene. Y esto es un indicio de que algo va a ocurrir. Es decir, las cosas van a empezar a cambiar a partir del momento en que aparece esta fórmula. La fórmula del mensajero. O sea, esto es preámbulo a plagas que iban a venir o a consecuencias o a situaciones, circunstancias que tenían que cambiar. Y aquí con la misma fórmula se está dando aquí. Lo que dice la Torá aquí es Vayomer Yahweh el Moshe Beel a Aarón Lemor. Lo que está allí, pues. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí como un preámbulo a lo que va a ocurrir con respecto al tema de las plagas. ¿Ok? ¿Qué dice el capítulo 7, versículo 17? ¿Ya lo leímos? No lo hemos leído. Perdón. Bueno, es la misma idea. Es la misma idea que estábamos trabajando hace un momento. Éxodo 7, 17 y 8, 16. Te dio 17. Sí, ahorita. Sí. Por lo tanto, Yahweh ha dicho, ahora vas a saber que yo soy Yahweh cuando yo golpee el agua, el río con este bastón que tengo en la mano. El agua se convertirá en sangre. Amén. Entonces fíjese que tiene consecuencias, pues. Se está diciendo, ahora vas a saber que yo soy Yahweh. Faraón había dicho, yo no conozco a Yahweh. Y ahora viene la respuesta. Ahora vas a saber que yo soy Yahweh. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, las consecuencias, las plagas, la desobediencia, pues trae consecuencias desde este punto de vista. ¿Se entiende el asunto? Bueno, otro detalle importante, dejando un poquito los géneros literarios. Si captamos allí más o menos la idea. Sería importante seguir trabajando esto, ¿no? Entonces es grave lo que va a hacer Faraón al rechazar fríamente la palabra de Yahweh. Si tenemos que aplicar esto a nuestra vida hoy, nosotros tenemos que sacar una conclusión, ojalá inteligente, la gravedad de las consecuencias que puede ser para nosotros no obedecer a la palabra de Yahweh, porque aquí estamos viendo una fórmula fija, estamos viendo como una ley divinamente establecida, donde cuando se me presenta una palabra verdadera y yo la rechazo, obviamente estoy desatando una consecuencia sobre mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es para pensar.
y no responder con frialdad en este tipo de casos, porque sería como un acto de soberbia de demostrar que nosotros podemos tener control de una situación ignorando que estamos chocando con la fuerza de Yahweh, y entonces las demostraciones de poder pueden ser lamentables para nosotros. Bueno, aquí se puede ver algo en el capítulo 7 que estamos estudiando, versículo 8, el verso 9, dice: cuando el faraón les diga hagan algún prodigio, le dirás a Aarón que agarre su bastón y lo tire delante del faraón, y se convertirá en una culebra o serpiente. Hay una conexión aquí entre la palabra bastón y la palabra serpiente. Esta conexión ya la hemos visto cuando Moshe se encontraba frente al arbusto ardiendo. Ya vimos esta conexión, ustedes la han leído, ¿verdad? En el capítulo 3, ¿sí o no? Ok. ¿Dónde la encontramos de nuevo? En el capítulo 4. Y ahora la encontramos aquí en el capítulo 7. O sea que debemos pensar en la relación que hay aquí. En el primer caso era el trato de Yahweh con Moshe. En el segundo caso del capítulo 4 era el trato de Yahweh a través de Moshe con el pueblo, con los ancianos de Israel. Y en este tercer caso es el reto que va a plantear Faraón a los esclavos de Yahweh. Entonces son tres situaciones distintas, pero lo que permanece constante aquí es la conexión entre la vara o el bastón y la serpiente. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Ok. En el primer caso, el prodigio estaba orientado a convencer a Moshe. En el segundo caso, estaba orientado a convencer a los ancianos y al pueblo. Y en el tercer caso, está orientado a Faraón. ¿Qué vemos entonces? Que en el primer caso, Moshe cede, se deja guiar por Yahweh. En el segundo caso, los ancianos ceden, se dejan guiar por Yahweh. En este caso, no hay una postura favorable, es decir, Faraón no cede. Faraón va a responder de manera fría, indiferente. ¿Se está entendiendo lo que va a ocurrir aquí? Entonces tenemos que tratar de ver esta conexión que se da aquí en este caso, pues en nuestro texto. El faraón no se sorprende por lo que va a ocurrir. No se sorprende porque la vara de Aarón allí se transforma en una serpiente. No, él no se sorprende por eso. Él pone allí sus magos y ellos tienen la capacidad de hacer lo mismo. Como que están acostumbrados a ver cosas como En la antigüedad la gente tenía más contacto con las fuerzas espirituales que de lo que pasa hoy en día. Eso es así. De hecho, la gran mayoría de la espiritualidad, brujería, santería, espiritismo, la gran mayoría de esas cosas las traen de secretos muy antiguos. Eso para nadie pues es un secreto. Ok, entonces el faraón no se admira de lo sucedido, porque él también puede buscar otras personas que pueden hacer lo mismo. Entonces deja lo que está pasando como en una lucha entre brujos. Esto es más o menos lo que está pasando, porque él está buscando a sus brujos, está interpretando que Moshe y Aarón son brujos, que cuando ellos lanzan la vara es porque ellos son brujos. Con brujería el asunto, yo traigo mis brujos también, y trajo sus brujos. Entonces, pero es realmente eso lo que está planteado desde el punto de vista divino.
obviamente que se están mostrando las limitaciones de la ignorancia. O sea, la ignorancia puede ser atrevida, ¿verdad? De acuerdo a lo que está pasando, Faraón no parece darse cuenta de lo que está por venírsele arriba. Parece no ser consciente de lo que se esconde detrás de este hecho. Es decir, las serpientes de él serán vencidas. Serán vencidas. No es un acto de magia o de brujería lo que está en puerta, sino las serpientes de él que serán vencidas. Y si me da tiempo, vamos a estudiar aquí el término hebreo que aparece allí y en qué otra parte vuelve a aparecer, porque es muy importante que lo veamos. Las serpientes del faraón serán vencidas. O sea que al final la brujería se va a caer. O sea que al final la falsa espiritualidad simplemente tendrá sus días contados. ¿Ok? Por el contrario, fíjense que lo que está ocurriendo es que él tiene que escuchar, pero al no comprender, pues simplemente se niega a escuchar. ¿Ok? Él se niega a escuchar. Y aquí, cuando Yahweh dice, pero el faraón no te escuchará, miremos lo que está aquí, ¿no? En el verso 9. Cuando el faraón les diga que hagan algún prodigio, le dirás a Aarón que agarre su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una serpiente. Y luego se le va a decir, pero el faraón no te escuchará. ¿Qué quiere decir no te escuchará? ¿Es que el faraón está sordo? No, sino no te hará caso. No te va a hacer caso. El texto lo está presentando como un rebelde. ¿Se entiende la idea? Como alguien que rechaza el poder divino. Entonces esto es más o menos lo que está planteado para que quede justificado lo que va a ocurrir. Es decir, después no quiero lloriqueo, después no quiero lamentaciones, después no quiero arrepentimiento, después no quiero un yo no sabía. O sea, Yahweh está diciendo, quiero que dejemos algo claro, absolutamente claro. Y si te niegas a escuchar la palabra, las consecuencias que vengan de aquí para allá están completamente justificadas. Estoy actuando con derecho, con justicia, con rectitud. No está oprimiendo a nadie. ¿Se entiende la idea? O sea, se está dejando un panorama lo suficientemente claro. Es clara la intención del texto de que lo que va a ocurrir se lo está ganando el faraón. Se lo está ganando él. Eso es sumamente claro lo que aquí se está presentando. Entonces, metámosle un poquito más la lupa a esto. Todavía es posible acercarnos a otras ideas. ¿Qué dice el versículo 8? Muy bien. ¿Y el verso 9? Cuando el faraón les pida que hagan algún prodigio, le dirás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón. Entonces la vara se convertirá en una serpiente. Mire, los esclavos de Yahweh no son realmente esclavos del faraón. Le llevan una ventaja al faraón. ¿Por qué le llevan una ventaja? Miren, la información es poder. La información es poder. A veces la gente no se da cuenta, pero la información es poder. Aquí Yahweh está informándole de antemano, por adelantado, a Moshe y Aarón lo que va a ocurrir. Yahweh sabe que Faraón les va a pedir una señal. Miren lo que dice el verso 9. Cuando el Faraón les diga, aquí no están frente al Faraón. ¿Frente a quién están? Frente a Yahweh. Cuando el faraón les diga, o sea, ya de antemano les está anticipando hasta lo que el faraón les va a decir. Entonces hay un detalle, se le está presentando una agenda por adelantado.
¿Qué es lo que está diciéndole Yahweh a Moshe y Aarón? Faraón tiene la intención de ridiculizarlos frente a su pueblo. Faraón tiene la firme intención de burlarse de ustedes. Eso es lo que le está planteando. Quiere ridiculizarlos delante de su pueblo. ¿Ok? ¿Cómo intenta ridiculizarlos? Mostrando una prueba para mostrar la debilidad que tienen ellos. Ahora, ¿en qué está fundamentada la idea de debilidad que pueda tener Moshe y Aarón? En que Faraón está gobernando y está esclavizando al pueblo de Israel. La idea, la premisa fundamental es que en la antigüedad cada nación tenía su propio Dios. Y el Dios que estaba reinando era superior a otro cuando esclavizaba a otro pueblo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Faraón está reinando sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es esclavo, por ende, entonces el Dios de Faraón es superior a Yahweh. Entonces la idea es ridiculizarlos. La idea es mostrar, poner en evidencia esa debilidad que tiene Yahweh. Imagínese usted, ¿no? Ese es más o menos la prueba de debilidad, y lo quiere hacer frente a sus líderes. Mire usted cómo el texto va presentando a Faraón. Lo presenta como un rey, rodeado de sus cortesanos, de sus brujos, prepotente y soberbio. O sea, una persona así, como emerge en el relato, no puede tener muestra de debilidad. Tiene que retar a alguien. ¿Cómo usted va a mostrar debilidad frente a su pueblo? ¿Cómo usted va a mostrar debilidad cuando usted dice ser el soberano de todos los reyes de la tierra? Pues es importante ver la respuesta que tiene Faraón aquí. Dígame. Y una de las cosas también que cabe destacar aquí, pastor, es que por lo menos Yahweh empieza a atacar con la vara de la serpiente. Para los egipcios la serpiente era también un dios, porque ellas eran, cuando usted nos dio la clase, que salían del río Nilo. Entonces la serpiente, la vara de Aarón, que se convierte en serpiente, se traga esa serpiente, y también el Señor está dando a entender, bueno, que estoy atacando este Dios que tú veneras. Amén, exactamente. Sí, esa idea está allí conectada. Vamos a intentar tratarla ahorita, pero ese es el planteamiento, pues, que quiero que se pueda mirar aquí. Esta supuesta hegemonía por parte del faraón, como es natural, pues, en la historia de Egipto, en las inscripciones y en todos los mitos que tenían, pues, que la serpiente salía ante las crecidas del río Nilo, y la creencia era que la serpiente era la responsable de esas crecientes, y cuando ella salía a anunciar la fertilidad que ella estaba dejando ahí. Mentira, ella venía saliendo corriendo de las crecidas del río, pero fíjense las creencias tan absurdas que podían tener en la antigüedad. Sí, se va a ir dando esa lucha en cada una de las plagas. La estrategia de Faraón entonces es brillante, pero como en casos anteriores, Faraón va a ser burlado. Si usted viene leyendo desde el capítulo 1, siempre se va a presentar la estrategia de Faraón. Son brillantes, se están multiplicando los hebreos, ellos pueden llegar a dominar el país, seamos astutos para con ellos. Y empezó a asignarles duras tareas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se multiplicaran. O sea, vamos a darle bastante trabajo a los israelitas, que cuando lleguen a su casa, lo que lleguen es bien obstinados y con ganas de acostarse a dormir. Pero esa gente no dormía, hermano. Esa gente llegaban cansados y todo, pero ellos se seguían multiplicando. Bueno, vamos a multiplicarnos. Y se multiplicaban, entonces, oye, se me cayó el programa. Entonces, como se multiplicaban, Faraón dijo otra estrategia. Fíjense bien, y designó unas parteras. Fíjense bien, cuando las hebreas estén dando a luz, y si es varón,
mátenlo, y si es mujer, déjenla que viva. Entonces, Faraón es astuto porque entonces quiere que se acaben los varones hebreos y que se queden mujeres para ellos seguirse reproduciendo. Y también se le cae la estrategia, pero en este caso se van a burlar de él humildes parteras. Entonces, fíjese el valor que tienen dos mujeres allí de enfrentarse a el hombre más poderoso de toda la tierra. Entonces, y así vez tras vez el faraón va siendo burlado. Entonces, aunque tenga estrategias brillantes como en casos anteriores, va a seguir siendo burlado. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el prodigio? En la conversión de la serpiente. El faraón es el que está diciendo que se haga un prodigio, y el prodigio consiste en la conversión de la serpiente. Y bueno, ya la hermana Isabel comentó algo sobre lo que ocurría y el tipo de conexiones que hay en la serpiente para los egipcios. Representaba un poder político tanto el bastón como la serpiente, y hay inscripciones que dan cuenta de todo esto en hallazgos arqueológicos, y se va a poner de manifiesto la habilidad de los hechiceros de Faraón. Ahora oiga bien, porque si se tiene que ver algo claro, que aquí no es una lucha de brujos o de hechiceros. El Faraón podrá tener hechiceros, pero el Elohim de Israel no tiene hechiceros. Yo no sé cómo nos quede a nosotros la idea clara de que no conviertan la fe en brujería, de que no conviertan la fe, no devalúen la fe a ideas que simplemente no caben en ninguno de los textos de las Escrituras. El Elohim de Israel no tiene brujos, no tiene brujos. Dígame, hermano. Pastor, ahí comprendo, por usted cuando hace los estudios, mire, que no entienda, oye, terrible. Aleluya. Mire, yo entiendo ahí clarito, él no tiene brujos. Ajá. Él lo que hace es manifestarse con su gran poder y prodigio contra los brujos, porque hay bastantes brujos que se han tenido que devolver allá. Amén, y convertirse, porque exactamente. un poco de santo ahí su yeso no le ha valido para nada, la gastadera de vela, el perfume no le ha valido para nada. Ese es el punto hacia el cual quiero que apuntemos. Dime, Que Gelby. muchos evangélicos ahora están practicando esto que se llama y que los milagros creativos. Estoy viendo unos señores que hacen crecer los pies, unas mujeres que escupen oro con la... También. De oro. Yo no sé, Wow. en esa boca tan hedionda llena de Jehová, imagínate. Qué cosa tan terrible. Bueno, miren ustedes cuántas cosas se pueden meter, y nosotros debemos dejar claro, lo inferimos a partir de los textos, no son inventos nuestros. El Elohim de Israel no tiene hechiceros, no tiene brujos, no tiene gente que practique la adivinación. La Torah condena ese tipo de cosas. O sea, es muy clara la Escritura, y a menos que este principio se pueda entender, se corre el riesgo de devaluar la verdad, porque mucha gente, atraída por el sensacionalismo y por el milagrismo, pues van corriendo a iglesias y se meten dentro de iglesias. ¿Por qué? No, porque ahí hay milagros, porque ahí hay poder, pero no se revisa el contenido, no se revisa el fundamento, sino que como ahí hay una manifestación milagrosa, entonces la gente se va corriendo para allá. No, debemos dejar eso muy claro. En estos días estaba viendo Enlace, y en ese programa vi un árbol de Navidad grandote, pero grandote, a espaldas del predicador, en una mega iglesia full de gente, y había un Arona Codes, es decir, el arca de la alianza, era pequeñita el arca de la alianza, y el árbol de Navidad grandísimo. Yo digo, ¿cómo este brujo, este hechicero,
se le ocurre tener una mezcla allí. Tiene el arca de la alianza y detrás a su espalda tiene un árbol de Navidad. ¿Dónde está esa imagen? ¿Dónde están esas ideas juntas en algún texto de la Escritura? O sea, ¿cómo es posible una cosa de esa? En tiempos de uno de los reyes de Israel, al encontrar el Sefer Torah, fue cuando pudieron sacar la serpiente de bronce que la tenían en el templo. Y esa serpiente de bronce tenía siglos ya ahí metida en el templo. Y nadie la había podido sacar. ¿Por qué? Porque no habían visto el Sefer Torah. Pero cuando vieron la Torah, pudieron ver el ídolo que tenían allá adentro. Y pudieron sacar el ídolo que tenían allá adentro. Entonces es una cuestión terrible, porque usted ve cuántos arbolitos de Navidad no hay en las iglesias, en los pastores, en esas fechas. Y una de esas mezclas que no les da pena, no les da vergüenza. Entonces yo estaba escuchando un sacerdote filósofo y diciendo que la única religión que tiene la verdad absoluta es la religión católica, romana. No le da pena decir una cosa de esa. Y él decía que había libertad de conciencia para las personas que sinceramente quisieran seguir otro camino, siempre que no se cerraran a la verdad, porque cuando estuvieran abiertos a la verdad, tarde o temprano iban a terminar en el catolicismo. Entonces, decir desfachatadas como esas y ver a estos predicadores, ¿cómo se le ocurre tener el arca de la alianza ahí y a sus espaldas el arbolito de Navidad y estos deseos de feliz Navidad, de próspero año nuevo y todas estas cosas que uno escucha en estos tiempos que no se escapan en diciembre, preparándose pues para las fiestas de fin de año y disparates por el estilo? Dígame. En estos días, el mes pasado, Ajá, ¿qué pasó? recibí un mensaje de un, no sé cómo decirle, si hermano, primo, no sé, de verdad que no sé, Ajá. que me mandó un mensaje por teléfono, le deseo un feliz año nuevo, que tenga no sé qué, la paz de no sé qué cosa, no sé qué. Pero por no faltarme respeto, ¿Usted qué le dijo? Nada, yo borré el mensaje. Pero tenía ganas de decirle, hermano, salga de Egipto, porque todavía está en Egipto, en Babilonia, no sé dónde está metido, pero cómo más está diciéndome que tengo un feliz año próspero, yo no lo sé. Es que ya no se congrega aquí, hermana, por eso es que lo hizo. Bueno, es lamentable, pero es que eso es lo que está pasando en esos sistemas. En esos sistemas eso es lo que está pasando. Entonces están jugando a qué brujo es más poderoso. Porque a veces quieren, bueno, vamos a ver cuál Dios es más fuerte. El que responda de esta manera. Y están jugando a eso. Entonces a ver cuál Dios es más fuerte. Y se excusan que es bajo la prueba de Elías, cuando desafió a los Baales. No, Elías estaba muy claro en lo que era la Torá. Estaba absolutamente claro. Aquí en cambio el faraón no sabe todavía quién es Yahweh. Entonces dejemos eso claro, pues. No, la fe no tiene nada que ver con habilidades de hechiceros. Nada que ver, que no se confundan, ¿ok? No se trata de eso, sino de algo más profundo. ¿De qué se trata realmente la fe? Del poder de Elohim para liberar de un sistema opresor. ¿Por qué razón? Moshe y Aarón están delante de Faraón no para mostrar sus poderes mágicos, sino para solicitarle al Faraón que deje ir al pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh quiere hacer de ese pueblo un pueblo libre. No para plantearle fórmulas mágicas o brujas o hechiceras. No es ese el objetivo de lo que va a ocurrir en el enfrentamiento que se da entre las varas o las serpientes. La vara de Aarón y la vara de los magos, los brujos de Egipto, no se dan para demostrar quién tiene más poder
o quién es más brujo. No. Se dan realmente para mostrar la naturaleza del gobierno de Yahweh. ¿Cuál es la naturaleza del gobierno de Yahweh? Yahweh gobierna para libertar, gobierna para ser libre, para hacernos libres. En cambio, Faraón gobierna para oprimir, esclavizar. Es algo muy diferente. Ahora, oiga bien, de acuerdo a lo que dijo nuestro Mashiach, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Por qué tiene tanto miedo las creencias cristianas evangélicas, católicas o testigos de Jehová o cualquier otro tipo de confesión? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la investigación? ¿Por qué le tienen tanto miedo al conocimiento? ¿Por qué? Porque el que conoce alcanza ¿qué? La libertad. La libertad. O sea que nosotros estamos hablando, estamos promoviendo los intereses de Yahweh, que está interesado en ¿qué? En que conozcamos para poder ser libres. Para poder ser libres. ¿Cuántas personas usted ve que son aparentemente libres, pero realmente viven como esclavos a creencias que ellos no pueden demostrar? Esclavos a creencias que son falsas. ¿Es verdad que la gente se va al cielo? No es verdad. Aquí estuve dando una clase a pastores de Mariche. Cuando yo empecé a explicar acerca de lo que ocurrió cuando Moshe lo único que pudo reproducir fue una copia, y lo celoso que era Yahweh, que en su copia no dejaba entrar ni siquiera a alguien que hubiese entrado en contacto con un muerto, mucho menos un muerto. El descaro y el desparpajo que tiene la iglesia cristiana evangélica de introducir una urna dentro de las iglesias en nombre de Dios, como dicen ellos. Bueno, eso solamente lo permite Jehová, porque Yahweh no permite eso ni siquiera en su tabernáculo o en su tienda de reunión. Ni siquiera allí permite eso, mucho menos en el cielo. Mucho menos en el cielo, que es donde está el original. Entonces, cuando él empezó a entender eso, dijo, wow, esto es terrible lo que ha estado pasando. ¿Por qué? Porque una persona que haya estado en el evangelio durante 5 años tan siquiera sabe que lo que estamos diciendo aquí no es mentira, es una realidad. Es una realidad. Cualquier persona que haya ido a una iglesia cristiana evangélica por más de 5 años sabe que en muchos lugares velan los muertos dentro de las iglesias. ¿Sí o no? Y le hacen culto. Y desde ahí pretenden ellos mandarlos al cielo. No sé a qué cielo. Cielo es una palabra más bien medio cariñosa. Cielo, ¿cómo estás? Porque allá, al de allá arriba. No, eso no. Pero ¿qué cara tiene el Señor con tantos muertos? No, hermana, eso es algo que realmente no tiene nada que ver. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Cuando tenemos una cantidad de hechiceros ejerciendo la magia, hechizando a miles de personas, haciéndole creer cosas que jamás van a ocurrir, ni tampoco están ocurriendo. Se están atando a creencias, a mentiras, a engaños. En cambio, Yahweh se está revelando para que la gente pueda ser libre de sistemas que lo único que hacen es oprimir. ¿Ok? Fíjense, la palabra que se emplea allí para serpiente, ¿qué va a hacer usted ahí, hermano? Aleluya. Córtelo, pues.